Mi proyecto actual, señor, es consagrarme. Usted es candidato al infierno. Ya estoy en el infierno. Llamo compañero a todo el país, en los mítines le llamo compañero. Compañeros no son. Lo veo mejor que antes. Pasaron 17 operaciones. Joaquín almorzando con un presidente de derecha por invitación del embajador español. La pregunta esta sí es buena y muy cabrón. Este es un espacio de opinión destinado a buscar verdades, con frontalidad, crítica a todos y pluralismo. El periodismo de opinión siempre asume una posición. No esperen de mí entonces imparcialidad, pero sí trabajo para ser veraz. Mis opiniones no comprometen ni representan a Canal 1. Yo respondo por ellas. Mis invitados, por las suyas. Bienvenidos, televidentes de Canal 1 en señal abierta y por todas las cableras del Ecuador, excepto felizmente la de Movistar. A nivel nacional en radio por Sonorama FM 103.7, la gran señal nacional, y planetariamente nos pueden ver por medio del Facebook Live de Canal 1. Vamos a hablar ahora de algo que nunca he consumido y siempre he olido. Porque soy de la generación que creció con la marihuana en los 70s. No sé fumar para comenzar. Alguna vez intenté y me atoré y me dio vergüenza. Y por eso no fumo, no por ningún otro mérito especial. Sin embargo, mi entorno juvenil estuvo lleno de eso. Con el transcurso de los años, aquellos compañeros que eran más frecuentes en su uso, de lo que se ha hecho seguimiento de sus vidas, nunca resultaron ni un desperdicio, ni drogadictos contumaces o degenerados. Pero esta es una experiencia personal y lejana. Tuve otra reciente mediática. Cuando vi las investigaciones del doctor Sanjay Gupta, 3 documentales en CNN, y la forma en que la administración de una variedad de marihuana con propiedades terapéuticas acabó el sufrimiento de una madre cuyo hijo tenía entre 300 y 500 ataques epilépticos al día. Y después de esa administración acabaron en 5 o 6. Y dije, no puedo seguir oponiéndome a esto si a un solo niño y a un solo hogar ese producto puede mejorarle la vida. Veamos cómo hacerlo posible. Pero las cosas se arruinan cuando ciertos políticos, y en este caso una legisladora, como Gabriela Rivadeneira, son quienes toman la bandera y presentan una causa tan interesante así. El texto alternativo reza con absoluta claridad que será la Autoridad Sanitaria Nacional la que regule el tema del expendio de productos con cannabidol bajo la intervención médica en fines médicos y terapéuticos, valga la redundancia. Es necesario aclarar para que no se malinterprete lo que está dentro del Código Orgánico de Salud. Sin embargo, lo he dicho y lo vuelvo a ratificar, después de aprobación del Código Orgánico de Salud, volveré a presentar una propuesta integral para que no quedemos a expensas de la importación y de la comercialización, sino que realmente el país pueda marcar una política de soberanía también dentro del tema de la siembra y el cultivo. Y que esto tampoco se malinterprete. He escuchado muchas versiones alrededor de esto. Sin embargo, no hay que inventar el agua tibia. Muchos de los países de la región ya tienen una normativa acoplada para el cannabis de uso médico y terapéutico. Nosotros aquí no tenemos para qué inventar agua tibia. Hay experiencias en Chile, en Argentina, en Uruguay, y en México, hoy en Estados Unidos, en Canadá, que rezan con claridad cómo se puede establecer un proceso adecuado para que no salga de las manos del Estado el tema exclusivo médico y terapéutico. Para que no salga de las manos del Estado un tema exclusivo médico terapéutico. ¿Cuál Estado? ¿De este corrupto que heredamos? ¿De cuáles leyes? ¿De las que ellos dejaron? ¿De cuál ministerio? ¿De la exministra que salió después de lo que vimos? ¿De cuál capacidad de control técnico, científico e independiente? Seguramente por motivos como esta propuesta tenía una opositora radical, una cruzada en la materia. Eso es la doctora Julieta Zañay, una especialista en psiquiatría, salud mental y adicciones, es miembro de la Sociedad de Patología Dual de España y de la Sociedad Psiquiátrica Biológica
del Ecuador. ¿Así se llama? Sí. Doctora, usted tendrá después 2 minutos, sin interrupciones de mi parte, para exponer sus motivos completos. La única parte de la entrevista en que yo no digo nada, aproveche. Inclusive si puede, atáqueme. Antes, superada la broma, deme un primer concepto solo, una idea, un titular de por qué su oposición tan radical si usted es médico. Bienvenida. Gracias. Estoy de acuerdo en las libertades de los seres humanos y de los adultos, pero lo que no estoy de acuerdo es que se le confiera propiedades exageradas a una planta que no ha dejado de ser considerada una droga, de que se dé una sobreinterpretación a una planta que es paliativa, no cura nada. Ya, ahí tienen ustedes el anticipo. Vean cómo desarrolló mi invitada este tema cara a cara con sus proponentes en la legislatura recién. ¿Por qué no estamos hablando también de heroína medicinal si tenemos el fentanil, si tenemos el oxycontin y la morfina en Solca? ¿Por qué no hablamos también de la escopolamina medicinal si apuesto que muchos de ustedes han probado la buscapina que contiene butilescopolamina? ¿Por qué estamos hablando de marihuana medicinal y no le llamamos por su nombre? La FDA ya ha aprobado varios medicamentos como el Epidiolex, el Sativex. Sin embargo, aquí se pretende arriesgar la salud de nuestros jóvenes e ir más allá con la siembra. La marihuana tiene más de 480 componentes, de los cuales solo se han estudiado muy pocos. No negamos las propiedades benéficas del cannabidiol y el cannabinol, no lo negamos. Estamos dispuestos los médicos a prescribir, los especialistas. Les ha faltado advertir sobre los efectos secundarios de esta planta. Así como contiene compuestos que tienen analgesia, dan creatividad y te hacen relajar, también tiene un componente que es el 9-delta-tetrahidrocannabinol que pone a nuestros jóvenes en riesgo de sufrir psicosis canábica, paranoia, crisis de ansiedad y adicción. Ahí tienen ustedes sus motivaciones más completas en el Pleno de la Asamblea. Enseguida escucharán lo que le falte agregar a esta exposición. Más adelante tendremos el testimonio de alguien que conoce y explota la otra faceta de esta planta, que exporta inclusive en pequeña escala productos de ese tipo a Perú, que tiene un notable éxito en el mercado peruano y ha sido premiado en México por sus avances en esa materia. Va a escuchar primero lo que tenga que completar de explicar la doctora Sañay. Y la he invitado a ella sola en esta materia para ir más a fondo en el desarrollo de la entrevista, no solamente por su valor político, en el sentido de la franqueza con que habla, y de su valor científico, del soporte con que sustenta sus argumentos, sino porque esta cuestión, como muchas de las reformas que quieren ventilarse en el Ecuador, no pueden tratarse a la carrera. En paneles donde hablas 4 minutos, 5 minutos, tienes que ser un experto en compendiar y en impactar, y luego te vas. Tiene usted sus primeros 2 minutos sin interrupciones, doctora. Sí, la pregunta es ¿por qué y para qué pretenden sembrar marihuana en nuestro territorio? Si es una droga que no es ni dura ni blanda, eso es un término totalmente político. Para el cerebro de una persona, una droga se manifiesta de diferente forma. Para muchas personas, las pastillas incluso puede causarle adicción. El alcohol a cada persona ya le causa efectos distintos. Ya tenemos 2 drogas legales, alcohol y tabaco. No han dejado de causar muertes, no han dejado de causar accidentes de tránsito, no han dejado de causar cáncer de pulmón. ¿Para qué y por qué queremos una tercera droga si nuestro país aún no ha dado ni siquiera la lucha con las drogas que tenemos presentes como la H, que es una droga ecuatoriana, una droga artesanal? ¿Por qué producir 1 gramo de aceite de cannabis cuesta $3 en Canadá? Se pretende aquí, dijo la señora asambleísta, que la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARSA, se haga cargo con apenas un presupuesto de $13 millones.
cómo van a ser los organismos de controles, cuáles van a ser las premisas de seguridad y de bioequivalencia, cuál va a ser la galénica del medicamento, cuál va a ser la bioequivalencia, cuál va a ser el control, la vigilancia y cuál va a ser la cadena de custodia, quién va a prescribir, quién va a diagnosticar. Entonces tienen que llamar las cosas por sus nombres. Esto es solo un negocio. Ya hay medicamentos aprobados por la FDA que están en la lista de la DEA. Están en la lista, no dejan de ser considerados medicamentos con control. El Sativex, por ejemplo, ahí, correcto. El Sativex tiene 20 miligramos de THC y 20 miligramos del CBD y es utilizado para la esclerosis múltiple. Por cada pulverización, tú ingieres 8 miligramos del contenido y advierte claramente que este producto no puede ser utilizado por personas que tengan antecedentes de trastornos mentales. 10 segundos. A diferencia de esta planta, cuyo uso artesanal puede contener bacterias, hongos e insecticidas, porque tienen plagas. Ok, hasta ahí su exposición inicial. De lo que entiendo, por todas las objeciones que usted ha puesto, y a la vez los ejemplos que ha dado de dónde se está usando con debidas precauciones, pero sin desconocer otras advertencias, usted solo estaría de acuerdo si se monta una estructura que reduzca al mínimo los riesgos de estos productos. Así es, y que sea regulado por los especialistas, con diagnóstico, con una prescripción, así como se hace con los psicotrópicos. ¿Quiénes son los especialistas para esto? Bien, en todo caso, los neurólogos lo podrían usar para las epilepsias refractarias, pero solo el 0.1% de la población se beneficiaría de esto, porque además ya existen cirugías como la estimulación neurovagal en lugar de usar un medicamento. Aquí yo tengo testimonios de gente que tuvieron mejoras notables y tenían VIH y SIDA. Estuvo aprobado en 1982 VIH-Sida, un medicamento para los pacientes con VIH-Sida para aumentar el apetito, pero luego lo eliminaron de la lista de medicamentos porque produjo deterioro cognitivo en los pacientes y aceleró la demencia SIDA. Fue eliminado el medicamento Marinol y el Dromarinol. Ya, lo otro. Usted empezó diciendo que ya hay dos drogas permitidas, el alcohol y el tabaco. Para el tabaco hay unas etiquetas macabras que dicen que fumar eso produce la muerte, lo cual de paso es mentira. Deberían decir, y ese es el problema, fumar con frecuencia y regularmente produce la muerte, porque la gente o el consumidor que ve esa advertencia y ve que después de 5 años de fumar 4 o 5 cigarrillos no se ha muerto, no entiende esa cuestión. ¿Y sabe por qué? Porque hay un órgano que se llama amígdala cerebral, que es el órgano en donde tenemos el miedo y la experiencia y la amenaza. Cuando este órgano tiene una sustancia que secuestrada, nosotros no tenemos miedo, por más que tú le pongas los pulmones de tu mamá en el porque la advertencia, ¿a dónde voy? La advertencia es inocua, porque es estúpida. Deberían decir una cosa creíble. Y en el alcohol, igual. Conducir puede producir la muerte. ¿Por qué lo seguimos haciendo? Porque para la persona no existe riesgo, existe disminución de la percepción del daño y esto es lo que va a pasar con la marihuana. Los jóvenes van a pensar que es inocua, que no hace daño, porque estas dos drogas ya han disminuido la percepción de amenaza. La clave está entonces en la educación y en los valores. Y en evitar que esté al alcance de los jóvenes. Ok. Yo hago aquí una acotación personal. Al margen de la tentación que conté que pude haber tenido por la cercanía con algunos amigos y no poder fumar físicamente de joven, fue clave un mensaje que me dieron en mi casa. Carlos Juan, me decía mi madre, Carlos Juan, lo malo, no hay ni siquiera que probarlo para ver si es malo. Cuando volvamos, más sobre este tema con la doctora Julieta Sañay y después, más adelante, alguien que le da otra utilidad a esta planta y cuenta su experiencia personal desde el estudio en Quito. BH Group, asesoría jurídica y de imagen. Esta es una entrevista veraz sobre marihuana medicinal, sí o no. Una de las disposiciones más polémicas en el Código de Salud que tuvo segunda discusión esta semana, a la cual de paso me referiré en el cierre del programa.
Doctora, yo mencioné al comenzar al doctor Sanjay Gupta. Él hizo por lo menos 3 documentales para CNN y le muestro aquí un fragmento de los testimonios que él recogió. Y me volvieron proclive, como yo le conté al principio, a abrirnos a esta opción. En este caso era cómo se aliviaba el dolor crónico en una persona afectada por eso. Este es el Hospital de San Francisco, un hospital de enseñanza académica que tiene marihuana en su farmacia. Está junto a los otros medicamentos. Y Abrams la usa para ver si alivia el dolor crónico en pacientes con un trastorno sanguíneo raro. Janelle Lechoz es una pintora y tiene anemia falciforme. Ya no recuerda lo que es no sentir dolor. ¿Cuánto tiempo después de consumir marihuana dejas de sentir dolor? Lo dejo de sentir de inmediato. ¿En minutos? Sí, en solo unos minutos dejo de sentir ese dolor. Janelle está en el estudio porque quiere saber con certeza si la marihuana es más segura y efectiva que analgésicos y otros narcóticos. Aunque la marihuana me droga un poco, puedo vivir mi vida mejor que con pastillas. Tratar el dolor es el uso más común de la marihuana medicinal. Tiene efectos antiinflamatorios y debilita los receptores de dolor. Este estudio le puede probar a la medicina tradicional lo que millones de pacientes que usan marihuana ya creen, que una planta puede ser un mejor tratamiento para el dolor que las fuertes pastillas que se prescriben comúnmente. ¿Qué diría usted sobre esta versión del doctor Sanjay Gupta? Que estoy de acuerdo, la marihuana tiene 480 componentes. El CBG, el cannabigerol, tiene efecto no psicoactivo, sirve para el insomnio, es antimicrobiano, incluso disminuye la presión ocular. El CBC es sedativo, es para el dolor. El CBN no es psicoactivo, no es narcótico. El CBD reduce los espasmos musculares, pero se olvidan de mencionar al 9-delta-tetrahidrocannabinol, que es el psicoactivo, y por eso no ha dejado de ser considerado una droga. ¿Ese está en todas esas variedades de marihuana que usted mencionó? No. Por ejemplo, el cáñamo, que es la prima del cannabis, apenas tiene un 0.03% de THC. Esta es la planta de marihuana. Si voy a hacer medicina, solo necesito un 3%. ¿Qué es esto? Para hacer medicación. La pregunta es, ¿qué haría en el Ecuador con el resto si aquí no podemos controlar ni el paracetamol caducado, ni a los políticos corruptos? ¿Qué parte de la planta de marihuana es el cáñamo? Yo en mi ignorancia, asocio el cáñamo con el tronquito. Sí, es una prima hermana del cannabis. Es una variedad de cannabis. Hay muchas variedades. Generalmente para la que te da el efecto de drogado es la hembra, que tiene más cogollos de THC. Acá está el cogollo. Son las más deseadas, las más interesantes. Al macho no le toman en cuenta. Hay hasta discriminación con la planta. ¿Usted sería partidaria de que el cáñamo entonces sí se permita sembrar bajo ciertas previsiones y sea legal? Mire, en 1962 hubo una guerra por el cáñamo porque luego se lo ubicó en la lista negra. Incluso Levi's hacía los jeans con el cáñamo, había muchos materiales, pero cuando se lo puso en la lista negra es porque contenía más THC que el regulado. Levi's hacía los jeans con cáñamo. Exactamente. ¿Qué es eso? Los jeans, el pantalón jeans, sí. Porque sirve para la industria textil, sirve para el papel y todo. Entonces, pero luego se retiró ese permiso porque encontraron mucho contenido de THC. Los países que tienen legalización... ¿Qué es el THC? El THC es el psicoactivo, es la droga, es lo que te hace sentir high, drogado, el que te da el buen trip para los chicos. A ellos no les interesa el CBD, que es la parte del contenido medicinal. Entonces, ahora en los países que se permite la siembra del cáñamo, tienen que estar las semillas totalmente reguladas. No pueden tener máximo 0.03% de THC. O sea, para los países que se ha permitido hay una regulación. Las semillas incluso tienen control, vigilancia, el cultivo, el procesamiento del cáñamo. En Perú, por ejemplo, tienen que estar reguladas por una agencia agraria, totalmente regulado. Pero aquí usted métase en las páginas, en redes, te ofrecen semillas con más THC. Si quieres más trip sativa, si quieres relajarte índica. ¿Se ofrece quiénes? Se ofrece en las redes. ¿Ofrecen proveedores locales? Así es.
¿Ofrecer es ilegal? Usted las compra en el mercado libre. ¿Ofrecer es ilegal? No hay una regulación para las semillas. Ajá. No hay una regulación. Es decir, para que las se semillas. puede estar sembrando de hecho clandestinamente o ilegalmente, aunque en pequeñas porciones. El autocultivo. Holanda es un ejemplo de lo contrario que usted dice. Ya, los niveles de delincuencia son enormes, de inducción a otras drogas por el consumo de marihuana también. Los de bienestar en esa sociedad, para muchos un arquetipo y ejemplares. Y el consumo de la marihuana es libre. Bien, yo tengo un estudio de Ámsterdam en donde indica que el 43.8% de los nuevos casos de psicosis están ligados al consumo diario de la marihuana. Y en Londres las tasas han subido del 21 al 30%. Se calcula que es debido a que están realizando medicamentos con alto contenido de THC, debido a que los coffee shop tienen que acudir al mercado negro a comprar sus gotas con cannabis, porque obtener una licencia es muy caro. Ya, usted mencionó el porcentaje de la incidencia de la marihuana en esos casos, pero no cuántos casos hay en esas sociedades. Son mínimos. No ¿Qué es mínimos? Menos del 0.5%. No es lo que sucede en mi práctica diaria. El día de ayer tuve 5 casos. No, estoy hablando de Holanda. Estoy hablando de Ecuador, en cambio. Ahora, hábleme del Ecuador. Del Ecuador tuve 5 casos. ¿Qué significa una patología dual? Es la relación de una enfermedad mental con una adicción de cualquier droga. Es decir, la droga te detona el cuadro mental. Y estoy obteniendo muchos casos de jovencitos. Usted tiene ya una predisposición a mentalmente. Es un cromosoma, es la variación de un cromosoma. No es que la marihuana lo detona, lo forma, lo causa. No lo crea. Es la detonación. Es el catalizador que puede ser la marihuana, alcohol o cualquier otra droga. ¿Ya? La persona ya está predispuesta. ¿Cómo se sabe que una persona es predispuesta a eso? No hay una manera de predecirlo, pero generalmente si tú tienes familiares con antecedentes de enfermedades mentales o de drogadicción, estas personas pueden tener la vulnerabilidad genética a presentar una patología no dual. está esa vulnerabilidad genética en todos los seres humanos. No. En el 70% de los consumidores que utilizan la marihuana a diario hay un riesgo del 50%. En el 10% de estos mismos consumidores pueden presentar la psicosis por cannabis. Sigamos con la precisión. Utilizan la marihuana a diario. No cometa el mismo error que advertí de las cajas de cigarrillo. ¿Utilizan la marihuana a diario? ¿Con qué frecuencia en el día? ¿En qué dosis? Bien, le voy a explicar por qué el consumidor de marihuana no lo hace a diario. Porque es una droga que permanece 30 días en la corteza del cerebro. Es decir, no te produce compulsión. Es más, es una droga que no te produce agresividad y cambios drásticos de la conducta como las otras drogas, que se eliminan rápidamente. ¿Produce adicción? En ciertas personas con la predisposición. Hay personas que no tienen adicción. Cuando se combinan las dos cosas. Así es. Okay. Es como el alcoholismo. No todas las personas que toman alcohol se van a hacer alcohólicos. Por ejemplo, un porro todos los días, ¿puede ser dañino? Si tienes la predisposición. Si no la tienes, puede a lo mejor funcionar. Por eso es que alguna gente presume, yo he fumado marihuana toda la vida y no me ha pasado nada. Pero si lo haces desde la adolescencia, el riesgo es mayor. ¿Por qué? Porque tu cerebro se forma hasta los 25 años, termina el neurodesarrollo. Entonces mi preocupación va hacia allá, hacia los jóvenes, los adultos que se fumen la vida, si quieren. Pero hay que advertirle a los adolescentes cuáles son los riesgos y que no te vengan a decir los adolescentes que estoy enfermo de cáncer, y por eso tengo que fumar un porro. 8 de cada 10 dosis que se usan en el país corresponden a la llamada weed o María. Así lo dijo el general Carlos Alulema en una declaración para El Universo en el 2018 a finales de ese año. ¿Qué es esta variedad de marihuana? Hay más variedades. Sí, hay pero esta. La Schonk en Ámsterdam tiene un 40% de THC, y la que ha causado los cuadros de psicosis. La weed en general le dicen a la hierba, a la marihuana. Aquí en Ecuador tenemos la creepy. Y yo he encontrado en consumidores de marihuana, cuando les he realizado un examen, he encontrado que no solo están positivos para marihuana, están positivos para H, para cocaína, están positivos, es decir, hay una mezcla. Porque si usted lo ve bien... ¿Es decir, la marihuana fue la puerta de entrada a esas otras? No, la puerta de entrada a las drogas es el alcohol. La marihuana es la puerta de entrada de las enfermedades mentales. Ok, lo otro. En el país se calcula que se consumen, más días que se consumen, que se trafican 60 toneladas de droga al año. Se logra capturar solamente 15 toneladas, hasta el año pasado había ese dato. Entiendo que esto ha cambiado, ya subió hasta 40 toneladas.
El 80% de esa captura de toneladas de droga es de la variedad que usted llama creepy. ¿Por qué está entre las más apetecidas? Si lo pensamos como la mente de un traficante, que es un psicópata, un sociópata que no va a dejar de causar daño así se legalicen las drogas, alguien que consume marihuana lo hace muy esporádicamente, lo hace al principio, en la etapa experimental. O casi no lo hace. O casi no lo hace porque es consciente del daño que eso significa. No, porque permanece 30 días en la corteza del cerebro y 90 días en la grasa. No tiene compulsión de hacerlo. Okay. Entonces, para un traficante no le conviene un cliente así, pues. Le conviene a alguien que se haga más adicto. ¿Es cierto que esta creepy es más alucinógena? Contiene otros compuestos como H, como metanfetamina. He encontrado diferentes compuestos en consumidores de creepy. ¿Ya? Y son los pacientes que estoy teniendo hoy en día con cuadros de alucinaciones y delirios y paranoia. Los estudios químicos confirman que la otra marihuana más común, o chola, tiene el componente psicoactivo llamado THC en un 7 y hasta 11%. La creepy tiene una concentración de THC del 17 hasta el 23%. Así es. ¿Y cuánto cuesta? Una onza de marihuana cuesta $80 si la venden en San Borondón. Si la compras en el Cristo del Consuelo te cuesta $40. La misma onza de marihuana. Así es, pero mezclada con diferentes cosas. Ah, ni siquiera es marihuana pura. Hoy en día no es negocio para el traficante vender marihuana pura. En ese sentido está estafando al cliente, pero también causándole menos daño, porque la mezcla con otras cosas inocuas. Son cosas más neurotóxicas. Por ejemplo. Yo he encontrado, esto es lo que le estaba enseñando, he encontrado H, de hecho ellos le llaman mariachi. Dentro de las hojas. Así es, la rocían con H. Y la H contiene metanfetamina. Un porro, más o menos, Aquí ¿cuánto podría pruebas. costar? A ver. Aquí están las pruebas de drogas. Yo le realizo a mis pacientes y ellos se quedan sorprendidos porque tienen síntomas que antes no presentaban. ¿En qué consiste la prueba? Es una prueba de orina, donde tú la ubicas en la orina, que los padres deberían tenerlo esto en su casa como que fuera la llave de la puerta de su casa. Y tú verificas, se va a una fiesta mi hijo, ok, verifica que todo esté negativo. Aquí está cocaína, anfetaminas, THC, que es marihuana, MDA, que es el éxtasis, OPI, que es la H, y benzodiazepina, que son las pastillas de prescripción. Tú me estás haciendo ahí atrás así. ¿Ya? Así. No, yo no. Trajo una muestra para en el receso yo poner la orina y que usted pruebe ahí. Vamos a hacerlo. Trajo la muestra para poner una muestra de orina ahí. Ya le consigo. ¿Lo tiene aquí? ¿Lo trajo? No, la tengo en el carro. ¿La puede ir a ver? Ya ¿Podemos parar 5 minutos para eso? Ya. Quiero ver esa vaina. Y a condición de ustedes, ¿cuál otro también pone su muestra de orina ahí? No, yo lo voy a hacer. Yo tengo tranquilidad. Yo no consumo ninguna de esas cosas. Ve lo que dice el productor, una broma arriba. ¿Estamos en propaganda? No estamos al aire, doctora. No, yo soy así informal. Ya te vas a quedar sin equipo, dice. Ok, pausa. Cuando volvamos, el doctor Mauricio Vicencio, desde Quito, con una experiencia distinta a la que nos acaba de narrar la psiquiatra Julieta Sañay. Esto es una entrevista veraz respecto a un tema polémico y palpitante, y por lo visto muy poco explorado todavía. Marihuana medicinal, ¿sí o no? Veraz es retransmitido simultáneamente por Sonorama FM, la gran señal nacional. Seguimos por Canal 1 y Sonorama, la gran señal nacional, 103.7 FM. A nivel planetario también por Facebook Live de Noticiero 1. Dije antes de la pausa comercial que iría al baño un ratito para sacar una muestra de orina en este vaso. La tengo ya mía. Acá no sé cuál cámara lo puede enfocar para que vea que ahí no hay B220, sino orina. Un poquito más, si no me vas a hacer regar esta cuestión. Se ve que es amarillo, ¿no? Ya, ok. Porque la doctora trajo unas, ¿cómo se llaman esas cosas? Unas pruebas. Panel de drogas. Panel de drogas. Que dice ella que los padres deberían chequear a sus hijos como una prueba de que consumen. ¿Puedes repetirme otra vez qué es lo que eso da? Si es que... Positivo para THC. Ya, ok. Ustedes verán la prueba en vivo aquí en el programa de esta muestra de orina mía en el siguiente bloque. Ahora, y esto es muy serio. Otra cosa es que lo tome yo informalmente, pero esto es muy serio. Ahora les presento al doctor Julio Vicencio. Disculpe, dije Mauricio. Yo conocí a su padre, un músico extraordinario y un chamán, es verdad, además, muy serio. Quien estuvo recién en Perú. Ha tenido, como dije allá,
mucho éxito colocando sus productos a partir de la marihuana y recibió una distinción notable en México. Doctor, gracias por esperarnos, por escuchar. Bienvenido. Cuénteme qué es lo que usted produce, de dónde lo saca y para qué sirve. Hola, ¿qué tal, Carlos? Un gusto, un saludo aquí desde Quito, un saludo a todos los televidentes. Pues después de ver los beneficios en sí de las plantas medicinales utilizadas ancestralmente y de ver cómo las plantas tienen potencial terapéutico, entonces vemos que el cannabis tiene una gran potencia, pero bien utilizada. Como dice Paracelsus, la medicina, ¿qué es la medicina? La medicina puede ser un veneno o un medicamento. Entonces lo que estamos hablando es básicamente que la alopatía tampoco no cura, porque más del 100% de mis pacientes vienen principalmente con medicaciones ya excesivas y que ya no solo con un problema patológico, sino ya con varios problemas patológicos. Entonces, cada año más de 2 millones de estadounidenses sufren de reacciones farmacológicas farmacéuticas graves. Según la FDA de Estados Unidos, estas reacciones causan aproximadamente 100,000 muertes al año, lo que convierte a los medicamentos recetados en la cuarta causa de muerte en los Estados Unidos. Ok, doctor, ¿qué se puede hacer para aprovechar el gran potencial bien utilizado que usted sostiene que tiene la marihuana y a cuál variedad de marihuana se refiere? Ya, entonces lo que se puede hacer es principalmente educación, porque como decía la doctora, pues si es que los adolescentes la usan, el cannabis alto en tetrahidrocannabidiol delta 9, tienen mucha adicción, entonces hacen la adicción, porque su cerebro no está formado. Entonces el THC no se puede administrar en jóvenes, por eso mismo el CBD es la parte medicinal que se ha trabajado porque no genera dependencia y básicamente este CBD sale de las plantas del cáñamo industrial o el hemp, aprovechando su producción de semillas, de fibras y de medicinas. Doctor, ¿quién le provee a usted de esas plantas? Ya, nosotros aquí no trabajamos con plantas porque aún hay un hueco legal donde es prohibido sembrar. Sin embargo, yo en Europa tengo los contactos de las asociaciones que trabajan con el cáñamo industrial. ¿Ya? Entonces todos los productos en los cuales yo trabajo son del cáñamo industrial. Pero hay que recalcar algo, ¿no? Porque de Colombia va a venir todo tipo de cannabis derivados, THC, CBD, o sea, todo, porque ya Colombia ya inclusive exportó por primera vez cannabis de uso adulto a Canadá. Okay. Entonces hay que prepararse. Otra precisión, el cáñamo industrializado no es una variedad de marihuana, sino otro tipo de planta que contiene uno de esos elementos, ¿correcto? No, el cáñamo industrial es genéticamente modificado para que produzca cierto tipo de sustancias como fibras, pero es la misma cannabis, es la hermana del cannabis, okay. Solo que el cáñamo industrial tiene CBD y el cannabis tiene el THC, que es la única diferencia. Entendido. Otra cosa, ¿qué productos entonces elabora usted? Bueno, yo aquí en Ecuador no elaboro, pero sí trabajo con los productos de CBD, que ya varios pacientes inclusive vienen ya con el goterito de CBD testeado y certificado desde Canadá, desde Estados Unidos, desde Europa. Entonces básicamente lo que yo les ayudo es una guía de cómo utilizar los fitocannabinoides, porque la naturopatía lo que estudia es el uso de las medicinas ancestrales tradicionales y el cannabis, como sabemos, es una planta que se ha usado milenariamente para tratar varias patologías. Doctor Vicencio, ¿a cuenta de qué recibe usted pacientes? ¿Qué es usted que puede decirme como un médico convencional que recibe pacientes? A ver, no entendí muy bien la pregunta. Ya, paciente solo recibe un médico, alguien que cura. ¿Usted claro. es un médico? Yo soy un doctor honoris causa en naturopatía. Soy naturópata
y ejerzo, como dice, naturopatía, la ayuda de la sanación de las patologías a través de terapias complementarias y alternativas. Ya, ¿dónde se estudia eso, doctor? Bueno, esto se estudia en Riobamba, aquí en Ecuador, es una de las universidades más famosas, inclusive cuando estuve yo en Europa, pasé por varios centros en Alemania, en Francia, en Barcelona, en muchos lugares en Europa, y me hablaron del Centro de Naturopatía de Ecuador. ¿De dónde viene esa sabiduría de ese centro de naturopatía de Ecuador que funciona en Riobamba? ¿De dónde viene? Esta sabiduría viene alrededor del mundo. ¿Por qué razón? Porque la naturopatía se compone de varias terapias alternativas para mejorar la calidad de vida de las personas. Porque las patologías básicamente son desequilibrios de varios sistemas, no solo un sistema. Ok, lo otro, ¿usted con esos tratamientos cura o alivia? No, aquí no hay como decir que curas, pues solo Dios cura. Ya. Él es el único que Dios, porque la alopatía tampoco cura. Okay. Ajá, o sea, eso hay que tenerlo claro, ¿no? Lo otro, ¿usted consume marihuana o no? Yo no consumo marihuana, consumo CBD para que me baje el nerviosismo, sí, porque como decía el expositor de Canadá, cuando uno toma CBD previene cáncer, te baja el nivel de nerviosismo en público, entonces puedes fluir más notablemente. Ya. ¿Sus productos no se venden en el Ecuador? Mis productos se venden en el Ecuador, pero son del exterior, ¿no? Yo no hago productos, yo no siembro, yo no cultivo y no trabajo con ningún tipo de cultivo aquí ilícito ni nada. Ya, lo que está diciendo me preocupa porque puede ser considerado ilegal. Usted importa productos terapéuticos que son considerados bajo la legislación aquí droga prohibida. No, aquí bajo la legislación el CBD no tiene penalidad porque no tiene efecto psicoactivo. Y aparte de eso, en todos los estados de Estados Unidos se le distribuye como un suplemento nutricional. Okay. Entonces, esa es la clave. La doctora Sañay lo ha escuchado con detenimiento. Supongo que usted tendrá algunas inquietudes. ¿Cuál sería la principal que le formula al doctor Julio Vicencio? Sí, más bien quiero que los jóvenes sepan que nuestro cerebro ya tiene marihuana natural. Se llama sistema endocannabinoide. El 19.6% de nuestro cerebro tiene esa sustancia que nos hace comer bien, nos hace tener creatividad. Y cuando tú introduces marihuana, esa droga imita el sistema endocannabinoide, pero hace que se aumente el circuito del placer. Y eso es lo que puede correr el riesgo de formar una adicción, porque sientes más placer. Es decir, más si tú lo asocias al sexo, más si tú lo asocias a ciertas situaciones. A mí el riesgo de que se siembre marihuana es porque la planta también tiene pestes como la mosca blanca, la araña roja, que puede producir hongos, bacterias en esto. Entonces, al hacer un medicamento artesanal y peor, vaporizarlo o fumarlo, corres el riesgo también de presentar enfermedades pulmonares u hongos en el Para concluir entonces, doctor Vicencio, ¿sus pacientes han experimentado adicción o ya experimentando o beneficiándose del alivio que este tratamiento les significa? ¿Le cuentan a ustedes, dado los efectos de placer que esto suele generar o incentivar, adicción? A ver, el CBD no produce adicción, lo que produce adicción es del THC, ¿no? Por lo que se conecta directamente con los receptores CB1 que van directamente al sistema nervioso central y el cerebro. Ya, yo estoy de acuerdo en esta parte de no hacer medicina artesanal porque tiene micotoxinas, aflatoxinas y un montón de otros compuestos que en realidad son peligrosos. Pues, si tú te fumas una de esas, como dice la doctora, te cae un hongo al pulmón. Okay. O sea, eso es lo que hay que tener, el cuidado del manejo, de la regulación del compuesto activo bajo doctores y especialistas en bioquímica que puedan prepararse para registrar los productos y ver qué es lo que tienen, qué compuesto activo tienen. Gracias, doctor. A través de la genética y la siembra, porque en cada parte del suelo varían sus compuestos activos. Digamos, si yo siembro en Guayaquil, tiene otros compuestos. Si yo siembro en Quitos, tiene otros compuestos. Porque la planta evoluciona a su medio ambiente, a su entorno. Ya, lo tengo claro. Le agradezco enormemente por concurrir al estudio, habiéndolo invitado con tan poca anticipación, por la claridad, por la serenidad y con la franqueza que ha expuesto sus argumentos. Cuando volvamos, retomamos la entrevista con la protagonista principal de este programa, la doctora Julieta Sañay, en torno a la denominada
Medicina medicinal, uno de los aspectos más polémicos del Código de la Salud marihuana medicinal, gracias por la corrección. Uno de los aspectos más polémicos del Código de la Salud que se pretendió aprobar recién. Y verán ustedes el resultado de esta prueba de orina con esos instrumentos de medición que tiene ella. Ya seguimos. Tenemos que proseguir. Tiene la doctora que esperar que llegue un frasco especial de esos de muestra de orina para esta muestra de orina que tomé mía en un vasito de plástico, pasarla allí y hacer la prueba. ¿Ya? Hasta que eso se resuelva, porque hay una persona en la garita que no está autorizada a pasar, trayendo el frasquito, etc. Doctora, César Ron tiene objeciones a la legalización de la variedad terapéutica o medicinal de marihuana que expuso en la Asamblea. Quisiera mostrarle por qué. Yo también estoy de acuerdo con el uso medicinal de la cannabis. Con lo que no estoy de acuerdo es con el libre cultivo, porque aquí en el Ecuador no se controla nada. Es más, no podemos controlar la seguridad ciudadana en las calles. Imagínense tener que cultivar cultivos autónomos independientes de cannabis a lo largo y ancho del Ecuador. Muy difícil. Podemos empezar con un plan piloto, con un proyecto piloto, pero de momento el Estado tiene que ser el responsable de importar la medicina, la cannabis medicinal, para poder atender las necesidades de los pacientes en el país. Aquí no podemos ir al libertinaje. Y para muestra un botón, miren ustedes lo que pasó con la famosa tabla de consumo de drogas. Y hoy pues estamos metidos en un problema que no sabemos cómo salir de él. Una juventud acabada, una juventud que necesita ser rehabilitada, una juventud que necesita ser atendida. Él está de acuerdo con el uso medicinal de la cannabis, no con su libre siembra. ¿Quién tendría que determinar los parámetros de toda la cadena que significa uso medicinal de la cannabis en el Ecuador? Como no hay un organismo serio de control en el Ecuador, en un país en donde no se controlan ni los medicamentos caducados, es por eso la sugerencia de que se importe el medicamento. Porque ¿cómo explicas la separación del CBD del THC? ¿Cuál es la metodología? ¿Cuál va a ser la cadena de custodia? ¿Cuáles van a ser los organismos de bioequivalencia que nos van a garantizar que unas gotas no tienen THC? Ok, lo otro. Vea un reparo que puso este tema Lourdes Cuesta, legisladora también en la Asamblea. Creo que el hecho de que el Ecuador despenalizara el uso de la marihuana ya como droga traería más problemas realmente. Este tipo de decisiones tienen que ser decisiones a nivel regional, no solamente como país. El momento que se despenaliza el uso de drogas solamente en el Ecuador, créanme que nos convertiríamos en el gran mercado de nuestros países vecinos. Como ustedes vieron, este fue un panel que armó recientemente aquí Rafael Cuesta en artículo 18 los domingos, si no me equivoco en mayo, pocos meses atrás, 20 de mayo, porque este tema no está agotado. Y el planteamiento de Lourdes Cuesta es que si se despenaliza, se entiende, el uso de la marihuana o de la variedad medicinal de marihuana debe hacerse en conjunto en la región, no solo en un país, porque se experimentaría el fenómeno que se está dando en Uruguay, cuyas consecuencias positivas son migración de turistas, un gran componente que va allá, generación de trabajo en la cadena, pero también un descontrol que no se puede administrar. ¿Usted cree en eso? Hay que dejar claro que esto es solo un negocio. A ellos no les interesan los enfermos en realidad. Si les interesaran los enfermos, hay 54.000 familias con enfermedades terminales que la podrían utilizar. Importen los 54.000 frascos con medicación. ¿Dónde hay 54.000 familias con enfermedades terminales? Eso lo reportaron ellos, que sirven para el cáncer, que sirven para todo. ¿En el Uruguay? En Ecuador. En Ecuador.
En Ecuador reportaron que 54.000 familias se pueden beneficiar. Importen, ¿por qué arriesgar la agricultura? ¿Por qué arriesgar a los jóvenes que van a percibir como una droga inocua y que le van a decir a sus mamitas, mamá, es para el cáncer, mamá, es medicinal? Y que todos van a empezar, lo que está pasando en otros países, que comienza la edad de inicio del consumo mucho más temprano que lo que era antes. Ahora, me acabo de dar cuenta de una cosa. Esto es una trampa. Ustedes ninguno me dijo esto, ¿no? ¿Ah? Cuando, antes de comenzar el programa, la doctora trajo, tú también, que te estás riendo allá atrás, tú también, la doctora trajo una muestra de varios productos que compró en Europa. Y a mí me dio curiosidad, enséñame la pastilla que me dio. Son vivísimos ustedes, ¿no? Enséñamela, sáquela de ahí. Es que, normal. Supuestamente solo CBD. A ver. Supuestamente Ya. solo CBD. Ya. Cuando la pedí con THC, me dijeron que si pedía con THC iban a llamar a la policía. Tomé una de estas. Nunca en mi vida he probado algo que tenga una... Vamos a ver, pues. Tú también es la más interesada allá atrás. ¿Ya? Qué increíble. Nunca han estado tan atentos todos en el estudio como hoy día. Especialmente el de la cámara de acá. Tomé una de estas y me sabía esas mentas para mejorar el aliento que hay. Habiendo hecho esto, me debería salir positiva la prueba, ¿verdad? No, porque supuestamente solo CBD. A ver. No tiene el psicoactivo. Dele. Echa la aclaración. ¿Ya? Te lo deja ahí. 30 segundos. Esta prueba es para cocaína, heroína, marihuana y pastillas, benzodiazepinas, que también son altamente ¿Se puede conseguir adictivas. esa prueba en las farmacias? Sí, por supuesto. ¿Cómo se el llama Hospital de ese? Neurociencias. Prueba de drogas. Prueba de drogas. ¿Cuánto cuesta esa cuestioncita? $7, $8. Que esto lo debería tener cada familia en su casa para no estar acusando a su hijo injustamente. Ya, ¿qué debería salir allí? Si sale una raya en uno de los componentes, es positivo. Si salen 2 rayas, todo es negativo. Si Entonces, salen 2 rayas. ya estamos observando que están saliendo 2 rayas. Está negativo para cocaína, OPI, que es H, anfetaminas, benzodiazepinas, que son pastillas adictivas también, y THC, que es marihuana. Como ustedes observan, está todo negativo. Por si acaso, yo tomo, porque soy hipertenso, Diovan 12.5 por 160 con Adlactone en la mañana. De noche, amlodipino 10 mg, también para complementar lo de la hipertensión. Durante el día, Helioker, tengo problemas de cáncer de piel. Aviant normal, alergia por la nariz. Y Lipitor 10 mg, colesterol, tengo colesterol muy alto. Nada de eso debería Nada dar es ese registro. psicoactivo, ninguno es droga psicoactiva. Ya, ¿pudieron enfocar las rayitas que salen aquí? ¿Ya las mostraron bien? Ok, sí. ¿Cuándo resultarían positivos para marihuana? Si es que tienen... El THC. ¿Y qué debería salir allí? Una sola raya. Aquí me sale una en la amarilla, pues. No, están 2 rayas. Péteme los lentes, Natito. Yo lo veo bien. Natito. Tiene razón. Tome su orina. ¿Tome su orina? No. Tome su orina. Ay, doctora, me ha hecho reír usted. Por si acaso, para que vean esta cuestión. Ok. Ya, ahí se ve. ¿Ya? Y lo otro, ¿significa eso que el producto que me dio a probar... No tiene THC. O sea que es correcto? Está correcto. ¿Ya? En países en donde sí funcionan las leyes. A ver, miren lo que piensan mis enemigos adentro del productor. Miren lo que es que para eso sí son así rapidísimos. ¿Que cuánto tardaría en salir el resultado? Dice. Bueno, realmente con el consumo de los porros más frecuente es que va a salir positiva la prueba. No es inmediatamente porque tiene que absorberse, tiene que metabolizarse. Okay. Lo que quiero que aclarar es algo que se critica mucho a las industrias farmacéuticas. Algunos piensan que yo estoy atrás de alguna industria porque pido que importen el medicamento. No, lo que yo quiero es salvaguardar el riesgo de la salud de los jóvenes y de las mamitas que se encuentran a veces que no saben cómo buscarle ayuda. En otros países se legalizó la marihuana porque allá el problema no es la marihuana, el problema son las drogas de prescripción. Esta es una droga derivada de la morfina. Es una droga sumamente adictiva. ¿Qué se llama? Oxycontin. Oxycontin. Tiene oxicodona. Ya. Derivada de la morfina. Cuando tú vas a un médico allá, te prescribe esto para el dolor e inmediatamente, si es que tienes la predisposición... Sobre el costado izquierdo, muéstralo. Ahí, si correcto, tienes la doctora. predisposición genética de hacerte adicto, te haces adicto. Al no encontrar la receta,
entonces pasas a la heroína. Es decir, la marihuana ya es el problema menor. Porque es una droga que no causa sobredosis, no causa muerte, solo produce deterioro cognitivo, retraso intelectual, síndrome motivacional, depresiones, crisis de pánico, ansiedad, pero no te mueres. Entonces el gobierno prefiere tener a personas improductivas, pero que les cobras impuestos, y poder salvar a las personas que pasan a heroína, porque ellos se transmiten enfermedades con la jeringa. O sea, esto es grave. Ya que empezó en eso, termine de mostrar el resto de su display. ¿Qué más tiene usted ahí? Porque ya mostramos la pastillita nada es gratis, señores. La marihuana, la once marihuana esa cuesta... cosa que es para moler primero. Todas estas pipas, todas estas parafernalias, grinder para triturar. ¿Qué es esto? Es para triturar la planta grinder, de es una especie de molino. ¿Ya? Por el otro lado esto tiene unas puntas. Entonces mete aquí y hace así. Exacto, y lo ponen en la pipa. Y esto, déjeme, muestre la pipa sobre muchas familias creen que encuentran esto en las mochilas de su hijo y creen que su hijo está haciendo experimentos. Otra vez, muéstrala, por favor. Manténganlo un ratito ahí. Esa es la pipa para fumar marihuana. O los lillos. Ya, eso muéstralo también. ¿Qué son lillos? Esto es para hacer el porrito de marihuana. Papel palem. Sí. ¿Tiene alguna particularidad ese papel? ¿No es un papel cualquiera? Que se quema, que es de fácil combustión, supuestamente. Ok. Entonces, nada de esto es gratis. O sea, no es gratis, no es que se compara mucho con las farmacéuticas, pero esto también es otra industria. Toda la parafernalia es otra industria que le lleva grandes ganancias. Ya, doctora, aquí hacemos una pausa final y volvemos con las conclusiones y un testimonio más de Cynthia Viteri sobre su experiencia combatiendo drogas en Guayaquil. Parte final de la entrevista a la doctora Julieta Sañay sobre marihuana medicinal, ¿sí o no? Que contó con un testimonio personal directo del naturópata Julio Vicencio en Quito, con un aporte científico médico excepcional y serio. Ahora, lo que les ofrecí. ¿Qué dice Cynthia Viteri sobre su gran esfuerzo? Primero fue una oferta y ahora es una realidad. Para combatir con la instalación de clínicas de rehabilitación la drogadicción, especialmente en jóvenes. A partir del mes de mayo y antes yo de manera particular con una fundación que inicié, atendimos a 3.500 jóvenes de los barrios más pobres y alejados de la zona urbana de Guayaquil. ¿Qué estamos haciendo ahora ya a partir de mayo? Contraté a más psicólogos y ordené la compra de los medicamentos adecuados, psiquiátricos, no paracetamol, no vitamina B, no sueros, sino medicamentos psiquiátricos adecuados, manejados con la autorización inclusive del Ministerio de Salud, porque eso no te lo venden. Y estamos adquiriendo la primera, si se puede decir, clínica móvil, que va a ser, aun cuando es móvil, va a estar largo tiempo en determinados lugares. Calificada, es la primera del país, calificada por el ministerio respectivo, para poder atender ahí a los jóvenes en su primera fase, la desintoxicación. Pero esta es la primera. Me reuní con las autoridades de salud y llegamos a un acuerdo. Municipio hace la primera fase, desintoxicación. Gobierno central, que es su responsabilidad, Ministerio de Salud, hace la segunda, que es rehabilitación y reinserción. En la reinserción nos volvemos a unir con nuestros centros de emprendimiento, con nuestros jóvenes con nuestra empresa de creatividad, innovación y turismo y con las escuelas de artes y oficios. En la última fase nos volvemos a unir. ¿Quién da luz verde a esto en el Ministerio de Salud? Si hay todas las taras ideológicas de las que hemos hablado, la ignorancia científica que usted ha ilustrado y la insuficiencia estructural de la cual hablamos. No estamos hablando para establecer convenios porque la Constitución lo dice que es el Estado el que debe encargarse de esta enfermedad, de dar atención, de dar tratamiento y prevención. Entonces estamos en este momento... si ustedes como particulares lo quieren montar, aunque cumplan todas las regulaciones técnicas, ¿no lo pueden hacer? Necesitamos tener permiso del Ministerio ¿De quién? de Salud. ¿El Ministerio del de Salud? Ministerio de Salud Pública. ¿De quién en el Ministerio de Salud? ¿Qué departamento? ¿Qué persona? De un departamento que se llama ACCES, que es la Agencia Reguladora de Control Sanitario. ¿Quién lo dirige? En este momento hay cambios de autoridades, no estoy seguro quién está dirigiéndolo en este momento. Ok. ¿Algo que se le quede en el tintero? A los padres de familias, cuando encuentres una manzana de tu hijo en el cuarto, no es porque es vegetariano.
hazle una prueba de droga, averigua, no dejes que la enfermedad avance. Esta droga no produce cambio drástico de la conducta, sino hasta después de unos 3 años. Espero que no encontrarlos en las consultas. La legalización a los psiquiatras nos va a aumentar las consultas. En muchos chicos, un gran porcentaje detona el circuito paranoide, es decir, las personas se vuelven agresivas, paranoicas, celópatas, con crisis de pánico, y esa es mi preocupación, en que la mayoría de los casos pueden ser reversibles, pero otros casos ya nos enfrentamos ante enfermedades psiquiátricas como un trastorno bipolar, una esquizofrenia, a eso le llamamos pacientes con enfermedades duales, y esa es mi preocupación, que tan jóvenes tengamos que nosotros dar un diagnóstico a la familia y decir, no hay vuelta atrás. Doctora, ha sido un honor. Igual, Julio, en Quito, ha sido un honor. Celebro su valentía, porque a usted, a Julio menos, le significará una oleada mayor de las que ahora se desarrollan en redes sociales contra quienes técnicamente y versadamente se refieren a esta materia. Yo solo quiero concluir diciendo que el uso de una variedad de marihuana con fines medicinales ha sido solo uno de los temas necesarios que se volvieron más polémicos de lo común por la novelería de sus impulsores que legislan y actúan en política como toro bravo de Lidia, embisten todo trapo rojo que ven. Eso facilitó y justificó la oposición científica y argumentada radical de médicos y profesionales como la que he entrevistado. Ella incluso expuso, como vimos ante el Pleno, sus motivos con solidez, aunque otros lo repitieron con populismo. Una reforma positiva ha degenerado así en un disparate, haciendo que bloques enteros como el del PSC se declaren en conjunto y por unanimidad contrarios a votar en contra de todo el nuevo Código de la Salud, aunque en el tema de la marihuana tenían criterios divididos. En eso acaba un intento de 7 años, que pasó recién a segunda discusión, y si sale adelante, el Ejecutivo tiene la obligación de vetar parcialmente o terminará de arruinar un esfuerzo que de avance acaba en retroceso, gracias a la incompetencia de sus promotores para redactarlo técnicamente y divulgarlo adecuadamente. Al margen de cómo acabe este asunto, en Ecuador ya se siembra marihuana en pequeña proporción de la variedad, con propiedades curativas o no. Ya se la utiliza para la elaboración de productos terapéuticos en pequeña escala o no. Y resulta imposible controlar su cultivo en plantaciones también diminutas e inclusive en jardines caseros. La primera obligación entonces es información y debates como el de este espacio, el que hizo Rafael Cuesta recién, para que la gente sepa distinguir entre la variedad con propiedades curativas y todas las demás, que son la puerta de entrada a drogas peores a cuenta de que su consumo es espaciado o en pequeñas proporciones, pero lleva justamente por eso a buscar experiencias más extremas, de resultados más intensos, aunque en eso pierdan la vida en los dos sentidos, el desperdicio y la muerte. Sin embargo, la represión no ha logrado detener, peor disminuir el consumo de variedades nocivas de marihuana. Una tabla de drogas aún vigente permitió que vendedores sean tomados como consumidores porque solo portaban pequeñas cantidades y masifiquen el consumo de marihuana, pero enseguida lleve al expendio de sustancias letales como la célebre H que aquí se ha mencionado. El mejor antídoto es la educación. La mejor vía, campañas universales. La SECOM no aprovecha sus espacios y poder para esto. Todo vuelve a quedar librado otra vez a sus hogares para cada uno de ustedes. Aclaren y debatan el tema en sus casas, que se inscriban y diagnostiquen a los enfermos a quienes un médico especialista pueda recetar con solvencia y bajo vigilancia marihuana medicinal. No son miles, quizás cientos en el país. Que su necesidad no sirva de alcahuetería. Que la ignorancia no termine otra vez en degeneración. Educación, educación, educación. Y una posición conjunta eficaz ante el fenómeno de la droga, a cuyo combate en el mundo se han dedicado muchos países sin tecnología ni creatividad, volviendo solo más rentable el negocio para los traficantes y más tentador el consumo para sus víctimas. Pero esta es solo mi opinión. He escuchado una más ilustrada en Guayaquil y otra en Quito. Ahora fórmense ustedes la suya. Hasta la próxima entrevista, Dios mediante, si ustedes no callan y vencen el miedo.